Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva experiencia TI, Encuentro con Expertos. En esta ocasión enmarcada dentro de la semana Code Week, que es la semana de la programación, en la que hemos diseñado un programa de actividades muy completo y nos ha parecido interesante pues incluir una experiencia TI. Hoy contamos con la presencia de Elvira Pérez Vallejos. Elvira, buenos días. Hola, buenos días. Queremos darte las gracias por prestar tu tiempo para estar presente en esta actividad. Os voy a presentar. Elvira Pérez Vallejo es profesora asociada en el Centro de Investigación de Salud Mental y Tecnología de la Universidad de Nottingham, en Inglaterra. Lleva trabajando ya mucho tiempo, 10 años, si no me equivoco, en varios proyectos de investigación que se centran sobre todo en retos y dilemas éticos que nos plantea el mundo digital, en ocasiones relacionados con el área de la salud mental. Es fundadora, Elvira, de varias redes de investigación y dirige varios proyectos que tienen como objetivo esta palabra que al principio puede resultar un poco chocante, la moderación semiautomática de forums terapéuticos. Luego nos explicará más en detalle cuáles son los objetivos y cuáles son las acciones concretas de su proyecto. Os recuerdo que al finalizar la conversación con Elvira vais a poder formular preguntas como siempre a través de la etiqueta almohadilla encuentros TIC por si hay alguna cuestión que queráis plantearle a nuestra experta. La primera pregunta que quiero plantearte es si comenzáramos nuestra charla introduciendo una sencilla frase que dijera textualmente instrucciones sencillas que se llevan a cabo para solventar un problema. Esta frase podríamos tomarla como una definición aproximada de lo que significa un algoritmo. Sí, sí, un algoritmo es simplemente una serie de instrucciones, de reglas que te permite conseguir un objetivo en concreto. A mí me gusta mucho utilizar la metáfora de la receta de cocina. Incluso para calentar un poquito de leche hay que seguir una serie de reglas. Hay que coger el cazo, hay que poner en el fuego, hay que encender el fuego, hay que poner la cantidad exacta de leche que necesitas para ese café y tienes que esperar un cierto tiempo para que la leche no esté ni muy fría ni muy caliente. Todas esas operaciones parecen muy sencillas y lo son, pero es simplemente cómo los ordenadores funcionan. Hay que darles la explicación de cada paso muy específico. Entonces, el ejemplo que te he dado, calentar un poquito de leche, se convierte en algo mucho más complejo si vas a hacer un plato como muchísimo más elaborado. Un algoritmo es simplemente eso, una receta, una serie de instrucciones que te permite llegar de A a B. Lo que ocurre es que como todos los humanos nos quedamos con la parte final de determinadas tareas, esto lleva a un proceso anterior que no conocemos. Es decir, somos conscientes, o quizás, mejor dicho, no somos conscientes de que en la vida diaria, utilizando las tecnologías, me refiero, hacemos uso de los algoritmos y no somos expertos en programación. Es decir, esta familiaridad aparente que tenemos en el uso de los algoritmos a través de las redes sociales, de la navegación a través de una página web, es la que nos permite hacer muchísimas cosas con una tablet, con un teléfono inteligente, con un smartphone o con un PC o con un ordenador portátil. ¿Podrías ponernos algún ejemplo cotidiano que ponga de relieve este hecho? Es decir, el hecho de que estamos haciendo uso de algoritmos, pero sin embargo no somos conscientes de ello. En realidad, en el momento en que encendemos un teléfono móvil o un ordenador, se está haciendo un uso de un algoritmo. Los ordenadores, cualquier tipo de tecnología, necesitan un código, que es lo que hacen las personas que desarrollan software. Necesitan un código, necesitan una receta para hacer cualquier cosa. Entonces, todo, absolutamente todo, necesita de un algoritmo. Cuando nosotros, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, cuando cualquier usuario está haciendo una búsqueda, por ejemplo, por Google, tú introduces unos términos de búsqueda y depende de esos términos, el algoritmo que hay detrás te presentará una serie de resultados. Cuando nosotros queremos buscar una persona en nuestra lista de contactos, introducimos una palabra clave, un término, un nombre. Entonces, cuando le damos a ir o entrar, hay un algoritmo que te hace esa búsqueda y te presenta el resultado que el usuario está buscando. En este caso sería
el teléfono de un amigo. Entonces, cualquier tipo de búsqueda, cualquier tipo de operación necesita de un algoritmo y es el código que se escribe para que el ordenador funcione y haga lo que el usuario en teoría quiere. Es evidente que no tenemos por qué saber programar, ni tenemos por qué ser expertos en algoritmos, porque ya se encargan ellos de hacernos la vida más sencilla si hablamos en el ámbito de las tecnologías. Pero también hay una parte, no digo negativa, sino de riesgo, del que he tenido oportunidad de hablar antes de que nos conectáramos en esta previa que hacemos para ver que todo está correcto, en el que me explicabas cuál era el sentido de tu trabajo, que precisamente es lo que quiero preguntarte ahora, y que nos menciones esa parte que menos conocemos de los algoritmos y que pueden poner en cierto riesgo pues nuestros datos personales o nuestra identidad digital, o que puede ahondar en problemas relacionados con la salud mental, que realmente es el ámbito en el que tú te mueves. ¿Podrías explicarnos un poco de todo esto que estamos hablando? Sí, mira, cuando los algoritmos, como ya hemos dicho, son necesarios para filtrar la enorme cantidad de datos que hay en la red. Entonces, los algoritmos son necesarios y son útiles porque nos ayudan a filtrar y nos ayudan a identificar la información que estamos buscando. Pero hay dos ámbitos muy distintos. Uno, digamos que es de entretenimiento. Si tú quieres buscar música que te gusta, o música, o películas, o todo lo que sea relacionado con el entretenimiento, hay un beneficio que es que el algoritmo te va a presentar información que depende de lo que tú has hecho antes, y ahora explicaré un poquito lo que es la personalización. Depende de tu comportamiento online, depende de todo eso, te va a sugerir una serie de música o una serie de canciones. Y creo que en ese área a todos los usuarios les gusta porque descubres nuevos artistas, descubres nuevos temas que no conocías y digamos que el algoritmo te los descubre. El problema es cuando lo que estamos buscando son hechos, cuando son datos más relacionados a lo mejor con política, con opinión. El problema que tenemos es que el algoritmo depende de lo que tú has buscado o qué actividad has realizado antes, te va a presentar de nuevo información que de alguna manera no se contradice. Tú sabes muy bien, y seguro que los escuchantes, los oyentes saben muy bien, es que hay que tener una visión crítica, hay que entender un poquito, cuanto más perspectivas posibles para decidir un poquito qué es lo que crees que se encuadra más con tus valores o con tu situación. Si tú eres de derechas, el algoritmo normalmente te va a presentar información de derecha, si eres de izquierda, y si eres de centro. Y cuando queremos que todos los ciudadanos de alguna manera participen en un diálogo, todo eso no beneficia, porque lo que estamos viendo es que se están creando opiniones muy polarizadas. Desde que se inició, desde hace 20 años, lo que hemos visto es que en lugar de más comprensión, más democracia, lo que hay es lo contrario, y se sabe que el mundo online no está ayudando. Y te voy a explicar un poquito cómo funciona la personalización. Digamos que cualquier ordenador, cualquier teléfono tiene, digamos, como una memoria que recuerda dónde has estado, qué has hecho, y todo eso funciona porque cuando accedemos a plataformas o a determinados apps, digamos que los settings, tus ajustes, siempre están de manera, y creo que esto es muy erróneo, están siempre de manera automática, digamos, con los límites más bajos de privacidad. Es decir, que cuando accedemos y hacemos yes o un tick de acceder digamos, a las reglas y a los términos de contrato de cualquier app, nosotros creemos que es gratis, decimos que sí y podemos utilizar pero en realidad lo que estamos es dando toda nuestra información personal en datos. El otro día escuché un símil precioso cuando los españoles llegaron a América del Sur. Traían espejitos, traían bolis, bueno, no bolis, lápices, y les decían a los nativos de allí: mirad, os vamos a dar estas cositas que brillan, que para vosotros a lo mejor tienen más valor o no que para nosotros, pero lo que vamos a hacer es
A cambio nos vamos a llevar estos recursos naturales que tenéis aquí, que tenéis muchos. Nos vamos a llevar un poquito de oro y nos vamos a llevar la plata, nos vamos a llevar todo esto. Porque en realidad esto a vosotros no os cuesta nada. Esto es exactamente lo que está sucediendo con... Las empresas nos están dando un teléfono, digamos este es el espejito o los lápices, y a cambio se están llevando todos nuestros datos personales. Con esos datos hacen la personalización y lo que hace es que la información que consumimos va más con nuestros gustos. El problema es que la decisión crítica, la opinión, la falta de contraste está creando muchos problemas, sobre todo en la gente joven. La gente joven que no está habituada a discutir, esa sensación de ciudadano se está perdiendo porque se crea un silo, se crea un aislamiento a nivel de datos. Consumes la música que te gusta y consumes las noticias que están como de acuerdo con tus creencias. Entonces no hay un reto, no hay una reflexión. Entonces, lo que en mi trabajo normalmente funciona es ayudar o facilitar ese diálogo, esa discusión y que los ciudadanos tomen control y tomen más conciencia de no solo las noticias que consumen, sino entender por qué te llegan determinadas noticias y otras no. Y qué herramientas se le puede dar al ciudadano. Y normalmente yo trabajo con personas mayores de 65 años o con personas menores de 25, porque se entiende que son los más vulnerables. Y se les provee de herramientas y de un lugar, de alguna manera, seguro para preguntar esas preguntas que a veces creemos que son un poco tontas, que son las cookies, cómo de alguna manera nos persiguen online para conseguir todos esos datos. Pues se les provee de herramientas para que ellos tengan un poquito más de control y cuando acceden al mundo online tengan una visión como más neutral y más completa. Se me viene una aluvión de preguntas y de comentarios al hilo de lo que dice, que se saldrían un poco del guión que tengo yo aquí delante, pero sí que me parece muy interesante la conexión que has hecho entre lo que es un algoritmo, el uso de las TIC y un elemento muy importante que nosotros estamos poniendo encima de la mesa en nuestros talleres y nuestra formación, que es la alfabetización mediática e informacional. Esa especie de, por seguir con el símil y con esa metáfora que has dicho del espejito y el oro, quizás estemos sufriendo cierta colonización digital, es decir, nos están ofreciendo elementos muy poco valiosos o de un uso muy inmediato a cambio de algo de mucho peso como puede ser nuestra privacidad o nuestros propios datos. Y sobre todo el enlace con el pensamiento crítico, la necesidad de saber discernir qué puede ser verdad o no. Hay cierta relación, por tanto, entre lo que es los algoritmos y lo que ahora llamamos inteligencia artificial, es decir, que una máquina piense o tenga capacidad para pensar y ofrecernos un resultado, una opción, una determinada visión, una noticia, que pueda al final convertirse en un bulo o en algo sesgado. ¿Hay cierta relación entre esos dos elementos? Lo que llamamos inteligencia artificial, y también he notado que se diferencia ahora mucho lo que es inteligencia artificial de lo que no es. Hoy en día lo que nosotros entendemos por inteligencia artificial no existe. Todavía no existe una entidad, una máquina, que tenga conciencia para tomar decisiones como un humano. Entonces, el sentido de inteligencia todavía no se le puede atribuir a ninguna máquina. Entonces, ¿eso sucederá o no sucederá? No lo sabemos, pero hoy en día lo que sí sabemos es que lo que hay es inteligencia narrow, que no sé si se es enfocada o estrecha, no sé la traducción. Hoy tenemos máquinas que pueden ganar jugando a ajedrez a un humano. Pero si en esa sala de repente hay un incendio, el humano se va, la máquina no sabe si tiene que irse o no y se quemaría. Esto en realidad no se puede considerar todavía inteligencia. Lo que existe es inteligencia enfocada a un proyecto muy específico.
Y lo que entendemos hoy en día por inteligencia artificial es una estadística, es un nivel de estadística muchísimo más avanzado. Lo que se llama inteligencia artificial es, ¿cómo se traduce machine learning en español? Entiendo que en máquinas para enseñar, ¿no? O máquinas enseñantes o Bueno, algo machine así. learning es, digamos, en ciencias de la información, cuando cuando un ordenador trabaja con una cantidad de datos muy, muy elevado, los algoritmos o los estadísticos que se necesitan para sacarle sentido a todos esos datos, esas operaciones son muy sofisticadas y se necesitan lo que se le llama un supercomputer, una máquina, un ordenador inmenso, grandísimo, que cuesta mucho dinero. A eso se le llama hoy en día, al resultado, se le llama inteligencia artificial, pero todavía, no nos engañemos, todavía no es, porque este tipo de inteligencia no se puede comparar a la inteligencia humana. Entonces, lo que tenemos ahora son sistemas muy avanzados para identificar patrones en millones de datos. Eso en medicina es muy útil porque se pueden identificar, por ejemplo, en visión, una máquina te puede decir con más exactitud si una manchita es un cáncer o no. Lo hace porque a la máquina se le ha introducido millones y millones de fotos y se le ha dicho, esta foto, esta imagen pertenece a una persona que tenía cáncer y a esta no. Entonces, a través de millones y millones y millones de operaciones, al final la máquina te puede decir con más seguridad que un humano si es cáncer o no. Entonces, ese tipo de operaciones se está aplicando ahora muchísimo en muchos campos, no solo medicina, en astrología, en matemáticas, en muchos, muchos campos. Entonces, ¿qué relación tiene la inteligencia artificial con el algoritmo? El algoritmo es una secuencia de órdenes y lo mismo es la inteligencia artificial, es un código con una serie de instrucciones. Y hoy en día, y lo recalco porque es una distinción muy importante, lo que entendemos por inteligencia artificial es una estadística muy avanzada, pero todavía no es, llegará a ser, pero todavía, bueno, llegará o no lo sé, pero eso es lo que hay. En el área de salud mental está sucediendo ahora una cosa fascinante, que es, estamos desarrollando chatbots o terapeutas virtuales. ¿Qué es un terapeuta virtual? Un terapeuta virtual también se llama que tiene noción de inteligencia artificial, pero en realidad no lo es. Es un sistema de conversación en el que es un sistema que a través de un montón de algoritmos se le enseña a contestar al humano. Tú dices, tú haces, y funciona por voz y por texto. Dices, hola, buenos días. El sistema reconoce que eso es un saludo y responde de manera, hola, buenos días. A lo mejor le dices, hoy no me encuentro bien. Y el sistema es capaz de hacer un análisis del lenguaje y eso ahí sí que hay un avance impresionante en comprender o la máquina de alguna manera extrae lenguaje, perdón, sentido de ese texto, de esa conversación y responde de manera que parece que está entendiendo lo que tú dices. Y ahora viene aquí la gran sorpresa. Cuanto más datos personales tiene ese sistema de ti, mejor puede producir, mejor puede entenderte y te va a decir cosas muy sorprendentes. Porque la manera que tiene de analizar datos, ese sistema es mucho mejor que un humano. Y entonces ahí es cuando se va a crear en un futuro una serie a lo mejor de injusticias, porque personas que tienen menos datos o de determinado tipo de datos, el sistema va a responder de una manera u otra. Y hay una pregunta más tarde que me dice, que preguntaba si, por ejemplo, si puede haber discriminación online, y sí que la puede haber. Simplemente porque si el sistema entiende que de todos los datos que contiene ese sistema, se sabe a lo mejor que las personas de determinado localidad hay una serie de generalizaciones, tiene un perfil, el sistema va a entender que yo soy igual.
va a entender que soy igual y va a hacer una serie de generalizaciones que a lo mejor son erróneas simplemente porque tiene que simplificar todos esos datos. Igual que nosotros a veces decimos, mira, los catalanes son así, los madrileños son así. Ese tipo de generaciones normalmente no tienen ningún sentido porque luego conoces a un catalán y son personas que tienen las diferencias igual que cualquier otra, pero nos ayudan de alguna manera a representar el mundo y a simplificarlo para no estar tan agotados al final del día intentando crear explicaciones y comprenderlo todo. Entonces el sistema va a hacer lo mismo, va a simplificar al usuario y va a interactuar de una manera muy determinada, depende de qué perfil cree el sistema en el que tú encajas. Y ahí sí que puede haber muchos sesgos y puede haber discriminaciones inadvertidas y de alguna manera se pueden seguir perpetuando los estigmas y los, a ver, hay una palabra que es clave aquí, sí, los sesgos que ya existen, que están ya perpetuados. Los egos, los bulos, los prejuicios. Los prejuicios, los exactamente. prejuicios. Se consolidan prejuicios que ya existen, pero se amplifican. Sí, bueno, los prejuicios es un concepto tan cerrado, es decir, que es muy difícil romperlo, salvo que haya pues otras tareas mucho más sólidas que permitan eliminarlo, ¿no? Sí que me parece muy interesante el hecho de que la salud mental, creo que lo hablamos también fuera de micrófono antes, para que las personas que nos están escuchando entiendan que hay una relación o que puede haber una relación muy directa entre el uso de, por ejemplo, las redes sociales o la tecnología en general con la salud mental, ¿no? Hace un momento una compañera antes de la charla me hablaba, le comentaba la conversación que habíamos tenido y me decía que desde que ha dejado de utilizar Facebook, dice que en algunos aspectos se encuentra hasta más tranquila. Entonces, aunque esto sea simplificar mucho el tema, sí que me gustaría que ahondaras un poco más entre el trabajo que estás tú desarrollando y la relación entre la salud mental, cuidado, no vayamos a extremos, entre la salud mental y el uso de la tecnología y, por tanto, de los algoritmos también, ¿no? Esa influencia que pueden tener en nuestra salud mental. Pues mira, a nivel de investigación, creo que somos de momento partes de un gran experimento que no sabemos cómo va a salir. Lo que sí sabemos, y yo colaboro mucho con el Royal College of Psychiatrists, digamos el Cuerpo Nacional de Psiquiatras aquí en el Reino Unido. Y lo que sabemos es que, sobre todo en gente joven, les está quitando horas de sueño. Mucha gente joven se va a la habitación con el móvil, entonces te llega el mensaje tarde y contestas y eso genera otro. Entonces, digamos que el daño que se le está haciendo a la salud mental es a veces por falta de sueño y a veces por niveles más altos de ansiedad y también de depresión, sobre todo en adolescentes, en chicas adolescentes, no tanto en chicos. Pero digamos que esto es más a nivel psiquiátrico. A nivel de la población en general, lo que vemos es que si de alguna manera te obligan a interactuar diariamente con un sistema que no confías 100%, porque no sabes muy bien quién está accediendo a tus datos personales, quién los está vendiendo a terceras partes, hay opacidad, no hay transparencia, no tienes control sobre la información que consumes. Todo eso genera un sentimiento de paranoia y también de falta de control. Y eso es obvio que no tiene un efecto positivo en la salud. Nosotros también sabemos que si de alguna manera la interacción es creativa, sobre todo lo vemos con gente joven, si están creando vídeos, editando, creando contenido, eso es positivo y de alguna manera no pueden escapar porque se le obligan en el colegio a hacer determinadas presentaciones en PowerPoint, en hacer vídeos. Pero si el consumo es pasivo, ahí sí que se genera apatía. Es como si te quedas delante de la tele 4 horas.
se te pone la cabeza loca No hay con tanto interacción. anuncio, sí que sí. Sí. Pues es exactamente igual y eso lo vemos mucho en gente joven con YouTube, el consumo pasivo y, y los trucos que utilizan las empresas comerciales para que el usuario siga allí pasivo. Si te habrás fijado que en YouTube, una vez que termina un vídeo, automáticamente empieza otro que parece que incluso más interesante, y luego otro, luego otro, luego otro. Todo eso son estrategias persuasivas que lo que estamos intentando hacer aquí en el Reino Unido es prohibir. Si ese tipo de información la consumen personas menores de 25 años, eso va a estar prohibido dentro de poco, porque no está bien. Simplemente no está bien. No se le da opción a la persona a decir si quiere seguir viendo vídeos o no, realmente, claro. Los niños están protegidos por ley, tienen más derechos que los adultos y pues simplemente por ese sentido, hay, digamos que a nivel legal hay más oportunidad para crear, igual que hay una convención nacional de los derechos del niño, lo que estamos intentando es reescribir eso, pero los derechos del niño online, que no existe. Entonces, sobre todo, y es muy interesante estudiar las distintas perspectivas entre generaciones, porque los niños que han nacido con tablets tienen una relación muy distinta con la tecnología que a lo mejor nosotros, yo recuerdo estar en la universidad y descubrir que era el email. Entonces, mi relación con la tecnología solo puede ser distinta a una persona que ha nacido y la relación de confianza, de qué es lo que esperas también de esa tecnología. Entonces, lo que estamos viendo es que los niños, sobre todo los niños en primaria, no distinguen entre el mundo online y offline, el mundo virtual y el mundo no virtual. Creen que las normas son las mismas y no lo son. Entonces, lo que estamos intentando es cambiar la legislación para que los niños estén protegidos online. Es muy buena idea crear un sistema democrático en el que todo el mundo tiene opción a decir lo que opina, y así es como se creó el mundo online, pero a los niños no se les puede tratar como adultos. No está bien. Necesitan más protección porque no tienen todavía el nivel crítico de decir, bueno, ya he estado aquí una hora con este app, ahora voy a hacer mis deberes. Eso a los niños les cuesta mucho hacerlo, porque no tienen todavía esa decisión, esa madurez, esa responsabilidad. Entonces lo que estamos haciendo es intentar cambiar la legislación para que de alguna manera impacte de manera más positiva en el bienestar del ciudadano y sobre todo de los niños. Y al hilo de esa protección y de esa seguridad que hay que reforzar, sobre todo en el ámbito infantil, si nos salimos de él y nos vamos al mundo adulto, desde el punto de vista, como digo, de la seguridad y de la protección de datos, ¿qué papel juegan los algoritmos? O todavía lo que es mucho más importante y más destacable, ¿qué debemos hacer o cómo hacer para que los algoritmos sean más entendibles? Y no digo que haya que estudiar una ingeniería, sino que sean menos oscuros, que sean más conocidos, que sepan que existen y que nos ayudan, que nos hacen la vida más fácil en ese sentido. Y sobre todo para los legisladores, que no sé hasta qué punto ellos son conscientes de que esa herramienta puede cambiar la vida para bien y algunas veces, las menos, para mal, de las personas. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿En el ámbito educativo o Bueno, en pues cualquier otro creo ámbito? que el primer paso es crear conciencia y hacer ver a los usuarios que, por ejemplo, cuando tú accedes a Google y haces una búsqueda, los resultados son distintos para ti que para mí. Simplemente porque Google nos ha personalizado y sabe que nosotros somos distintos y que digamos, los resultados nos van a interesar a lo mejor de manera distinta a ti y a mí. Entonces, ¿qué podemos hacer para controlar ese algoritmo? Pues bien, hay herramientas de búsqueda, igual que Google, pero otras que, por ejemplo, aquí en el Reino Unido hay una muy famosa que es DuckDuck, como pato, DuckDuckGo,
que, digamos, los resultados son los mismos para todo el mundo y no tienen en cuenta tu nacionalidad, ni tu localización, ni tu género, ni nada en absoluto. Depende de qué sea la información que buscas, te puede interesar que esté personalizada o no, pero ahí al menos el usuario ya tiene un poquito de control y de toma de decisión de qué es lo que quiere. Hay varias, todas las cookies. En español, ¿cómo se llaman las cookies? Cookies. Cookies también. Sí, sí, sí. Interesante. Hay palabras que se traducen y otras no. Pues, perdón. Pues hay opciones en las que te permite decidir qué es lo que quieren, qué es lo que tú quieres como usuario que esa empresa sepa de ti. Y, más importante, qué es lo que quieres que esa empresa venda de ti a otra empresa. Entonces, de alguna manera, lo que eso sí no es sencillo y nos lo pone muy difícil, pero hay sistemas y herramientas para que tú controles más los algoritmos. De hecho, estamos trabajando ahora con la Universidad de Edimburgo y Oxford en un sistema de mediación. ¿En qué consiste? Por ejemplo, cuando tú haces una búsqueda, imagínate quieres encontrar un hotel en Córdoba. Hay una serie de filtros, te preguntará si quieres una habitación, familiar, acceso, si quieres piscina, si quieres desayuno. Hay una serie de opciones donde ese sistema va a buscar los hoteles. Hay varios sistemas también. Tú puedes decir, bueno, solo quiero los que tienen buenas referencias, puedes buscar por precio, puedes buscar. Entonces, lo que estamos creando es una herramienta en la que el usuario y la empresa y esa plataforma de alguna manera se ponen de acuerdo en qué tipo de información se va a personalizar y qué tipo no. Entonces, de alguna manera crea una oportunidad para que el usuario y la empresa dialoguen y digan, pues mira, así es como quiero que este algoritmo funcione para yo conseguir el hotel que más me interese. Porque como bien sabes, a veces el hotel que se te recomienda no es el mejor. A lo mejor es la empresa que más le ha pagado a la plataforma que te proporciona la búsqueda de hoteles. Entonces, en el futuro tiene que habrá y sucederá un sistema en el que tú como usuario controlas qué es lo que quieres que te recomienden. Y así es la única manera, creo que hay de presionar a las empresas, presionar al gobierno para que de alguna manera el ciudadano esté más en el centro de toda esta ecuación de algoritmos. Con lo cual parece fundamental que, aunque pequemos un poco de defectos de presentar esta actividad como uno de los elementos fundamentales para que empecemos a ir por esa senda, por ese camino, ¿no? Es decir, el enseñarles, el mostrarles a las personas que hacen uso de las TIC qué es un algoritmo, cómo funciona, qué enormes ventajas tienen, qué pequeñas desventajas tienen, debe ser el camino para que podamos luchar contra esos aspectos negativos. Os recuerdo a la gente que nos estáis, a las personas que nos estáis escuchando, hay algunas preguntas ya, almohadilla, encuentros, TIC. Al final de la conversación te las plantearé. Hay una matemática, Cathy O'Neill, que es doctora en matemáticas por la Universidad de Harvard, que ha dado, o lleva un tiempo dando la voz de alarma sobre el tema de los algoritmos. No nos vamos a poner catastrofistas, pero sí vamos a llamar a las cosas por su nombre. Y ella habla de que en ciertos aspectos pueden introducir pues pequeñas discriminaciones en el ámbito o desigualdades en el uso de las TIC. En sus propias palabras, si me permites leerlas, dice que algunos algoritmos sirven para calificar a profesores y estudiantes, para conceder o negar préstamos, para ordenar currículum, de tal forma que no aparezcan todos en el mismo orden de prioridad y por lo tanto haya desequilibrio, para evaluar a trabajadores, para dirigir a los votantes, para determinar horarios comerciales o incluso para, y esto es un poco inquietante, fijar condenas judiciales. Es cierto
podemos deducir algo por la conversación que ya hemos tenido y por las respuestas a tus preguntas, que los algoritmos pueden generar ciertas desigualdades. Sí. Lo que podemos hacer al respecto ya nos ha quedado claro en la anterior respuesta, pero lo que queremos saber es si realmente pueden generar una nueva forma de brecha digital, una cierta desigualdad, porque sea un elemento oscuro y no sepamos cómo poder enfrentarnos a, pues eso, a hacer las búsquedas tal y como, o a saber que hay herramientas alternativas para hacer búsquedas. Igual que te explicaba antes que en el área de medicina se utiliza mucho el computer vision, la computarización alrededor de imágenes para determinar si una manchita en la piel es cáncer o no, con mayor precisión que un humano. Igual se utiliza, nosotros sabemos que la policía, por ejemplo, utiliza ya sistemas de predicción. Si, por ejemplo, detienen a alguien, introducen todos los datos posibles en un sistema de software que te va a decir con una probabilidad mayor o menor, y aquí es cuando hablamos de eso de inteligencia artificial, no, es simplemente estadística muy avanzada. El sistema te va a decir con una probabilidad X de si esa persona va a volver a hacer otro crimen o no, con determinada probabilidad. Entonces, el juez o la policía decide si se queda esa noche en calabozo o se va. Y a lo mejor esa decisión influye de qué barrio vienes. Si es un barrio con mucho crimen y con mucha delincuencia, la probabilidad de que esa persona... Baja el calabozo. Claro, y eso es justo, no. Es simplemente el patrón de datos es lo que es, digamos, leer los datos y la máquina, el ordenador, te permite hacer ese juicio. Ahora lo que se habla mucho es, ¿le hacemos caso a la máquina o le hacemos caso al juicio personal del policía o del juez? Pues depende. Hay veces que un juicio personal subjetivo es más arriesgado y lo que se tiende es decir, bueno, la máquina, el resultado que me ha dado el ordenador es este y yo esto es lo que sigo. Eso en realidad es más seguro para el profesional porque la responsabilidad ahora no es mía. La responsabilidad es lo que me ha dicho. Es como un test un análisis de sangre. Me dice que no, que tienes el hierro bajo y ya está. Te tienes que tomar esto y ya está. No hay discusión, no hay... Y esto es lo que está pasando con diagnósticos médicos y con predicciones de si el banco me va a dar dinero o no. Pues a lo mejor el banco dice, no te podemos dar dinero, pues simplemente porque, porque el sistema me dice que tiene usted un riesgo mayor de este tanto por ciento, entonces pues el resultado es negativo. Con lo cual, lo que debemos deducir es que no podemos trivializar o no podemos aplicar a todos los ámbitos de la vida esos patrones que constituyen los algoritmos. En el caso de la salud, lo que has comentado antes, ¿no? La capacidad que puede tener una máquina de predecir si una determinada manchita es cáncer o no, eso pues, tiene una utilidad. Pero en ámbitos más complejos, más subjetivos, como por ejemplo en el caso de las condenas o de los juicios, donde no solamente interviene la letra de la ley, sino también el espíritu, es decir, la capacidad de interpretar una ley y adecuarla a una determinada conducta. Ahí, en esos casos, lo lógico sería que no pudiéramos aplicarlo, ¿no? Es evidente. Claro, lo que ocurre es que digamos que la tecnología se aprovecha de sistemas precarios. Eh, Nosotros sabemos que no hay suficientes policías, hay crisis en la economía, entonces la tecnología llega como una solución. Entonces, si no puedes tener X número de personal, pues lo que se compra un software que te va a ayudar a tomar una decisión, que a lo mejor esa decisión se ha de tomar en un equipo de 20 personas, pues la decisión ahora la va a tomar el ordenador y el profesional va a decidir si se sigue o no se sigue. Lo ideal Pero, sería una combinación, perdón. claro, pero el problema son los recursos. Cuando en una estación chiquitita de una comisaría chiquitita a lo mejor no tienen recursos suficientes para tomar ese tipo de decisiones rápidas, pues dicen, bueno, pues esto es lo que ha dicho la máquina y esta noche te puedes ir o esta noche no. Es de una manera de ahorrar.
Y eso es un problema y eso lo vemos mucho en el área de salud mental. Este tipo de terapeutas virtuales es una respuesta a la falta de terapeutas real de carne y hueso. Cuestan dinero y no hay, la seguridad social no tiene dinero para proveer todo digamos, ese a nivel de terapeutas. ¿Qué hacen? Pues traen la tecnología como una solución y y como te lo venden es, bueno, ¿qué prefieres? ¿Estar en una lista de espera 6 meses o probar esto? Pues claro, mejor Según pruebas depende. algo. Claro. Te voy a formular la última pregunta porque ya hay otras que nos están haciendo desde los centros. Y es que los algoritmos, si me permites la expresión, pues están están muy presentes dentro de nuestra, digamos, dieta informativa, de la capacidad que tienen de transmitirnos o comunicarnos información. Muchas personas no acuden a un noticiario, a una web de un diario, que también tiene sus soledades, pero bueno, no es el momento de ponerlas aquí de manifiesto, y sí recurren a Facebook para informarse. Yo te iba a formular la pregunta de cuáles son los riesgos, pero prefiero ponerla en positivo y que nos digas un pequeño decálogo de qué debemos seguir para que ese algoritmo que utiliza Facebook para ofrecernos una noticia, de acuerdo con el perfil que nosotros tenemos, nos va a permitir discernir entre lo que puede o no ser verdad. Es decir, que teniendo en cuenta que Facebook es puramente un algoritmo y que maneja datos personales, nos trata de mostrar en algunos aspectos una realidad que, bueno, puede ser cierta o no, pero que somos nosotros los que tenemos en última instancia la capacidad para decidir si creernosla o no, o de difundirla y compartirla con los demás. Hay un pequeño decálogo para hacer ese buen uso de una red social. Te pongo Facebook como ejemplo, pero puede ser cualquier otro. Cuando se habla de noticias falsas, hay personas que sí que tienen la capacidad de identificar claramente porque hay algo que no cuadra, a lo mejor le falta un logo, o la información no te la puedes creer. El problema llega cuando la información te la puedes creer, pero es simplemente sesgada. Y aquí vemos mucho el ejemplo de Brexit. Digamos, todas las personas que tenían Facebook, depende si eran pro-Brexit o anti-Brexit, la información le llegaba completamente distinta. Una persona a favor de Brexit probablemente tendría muchísimas noticias en su Facebook del problema con la pesca, de que los europeos se están llevando todo el pescado y no queda pescado para el Reino Unido. Entonces y eso crea y genera reacciones muy emotivas. Entonces, ¿qué se puede hacer para crear ese ángulo más positivo, más constructivo? Mi recomendación es, igual que lo haríamos offline, es consultar varias fuentes de información. Cuando no existía Internet, hay personas que compran un periódico y de vez en cuando compran otro para simplemente ver qué es lo que dice la opinión contraria. Escuchar distintas versiones, debates en la tele, en la radio, charlar, intentar consumir información y compararla para tener siempre esa actitud más crítica. Y la propaganda siempre se ha utilizado y se sigue utilizando Siempre se va a seguir utilizando, claro. y es cuestión de educar y hacer al ciudadano más crítico no es solo no creerte o creerte, es capacidad para analizar y para reflexionar. Algo que es difícil, pero posible. Algo Sí, difícil, sí, pero sí, es posible. posible y es Necesario. agradable. Sí. Algunas preguntas, las mías están, pero te voy a trasladar algunas que se han formulado aquí. Nuestro compañero Jesús nos dice, cuando nosotros nos instalamos una determinada aplicación y leemos las condiciones, al final siempre está la casilla de acepta o no acepta. Si decimos no aceptar, evidentemente nos quedamos sin esa aplicación. No tenemos opción, no tenemos modo de evitar ofrecer esos datos. Me pregunta Jesús, ¿hay alguna solución para esto? Sí. En Europa, la nueva ley de privacidad de datos, ¿cómo se llama en España?
¿Ley de privacidad de datos? La ley orgánica sí, de protección de datos. Ha La habido un nueva. cambio porque ha habido que adecuarla, transferirla al reglamento de protección de datos a nivel europeo y aquí es Ujú. la ley orgánica de protección de datos. Muy bien. Pues la nueva ley orgánica recomienda que los términos de aceptar o no tienen que simplificarse para que el ciudadano entienda. Y hay buenos ejemplos, por ejemplo, Instagram ya ha cambiado un poquito cómo presenta sus términos para que acceder o no. Y lo que se va a ver en el futuro es opciones. No es sí o no, aceptar o no aceptar. Va a haber un abanico de posibilidades en el que el usuario va a poder decidir un poquito más, mejor que al menos ahora. Y eso es algo que va lento, pero porque la legislación es que no le da tiempo Siempre va por detrás, claro. siempre va por detrás, pero al menos en el Reino Unido eso va a suceder de aquí a 10 años. Todas las empresas están obligadas a presentar los términos de manera accesible Accesible. y proporcionar opciones. Ahora se Esto le ha va a dado cambiar. mucho, sí, pero ahora se le da mucho pie en relación con esta ley orgánica que debe haber una respuesta, un sí explícito. Antes simplemente era con responder a un correo o picar en una ventana o en un botón. Ahora tiene que haber un sí explícito. Y el Sí. tema de que haya un sí o un no con condiciones, me parece también que es una solución, no intermedia, sino una buena solución porque te permite situarte, ¿no? Y no entregar el todo o la nada. Sí. Pero En el, esa situación, esta solución se pone en práctica por presión social. Ha habido muchísimas quejas y con este comentario lo que quiero es animar a la gente para que sigan luchando por el mundo digital que queremos todos y que sí, es posible. no Y dejarlo hay solo, mejoras poco a poco, pero hay mejoras. no solo en manos del legislador, sino que el ciudadano tiene mucho y muy bueno que decir, ¿no? Sí, Porque es el usuario directo y el que sabe cuáles son los errores, ¿no? Desde sí. fuera el papel lo soporta todo, pero cuando tienes que hacer lo que comentaba Jesús, ese acto, te das cuenta que estás desvalido, o sí o no, y si no, pues te quedas fuera y ya no tienes esa aplicación. Sí, y solo una cosita más. El Sí, tema sí. de desarrollo responsable de tecnología, Mm, lo que está es presionando a los nuevos diseñadores de tecnología a crear sistemas que son como más aceptables y es un poquito como el comercio justo. Tú cuando vas al supermercado tienes opción a lo mejor de comprar algo que sabes que es de comercio justo o no. Y esa opción tú la tienes. Eso se va de manera a replicar, a comparar que en un mundo digital y tú tendrás opción de consumir o de aceptar los términos de las empresas que creas tú que son más éticas. Entonces, si todos nos vamos un poco por lo que es más ético, las empresas que no lo son, esperamos que tarde o temprano cambien. se ven abocadas a ello. Sí. Desde el nuevo Centro del Conocimiento de Talavera La Real nos dice, en cuanto al psiquiatra virtual, eso que nos has comentado antes, es curioso que controle el lenguaje, pero y si le digo que estoy bien y es mentira, quiero decir, la máquina no reconoce aspectos tan subjetivos como el sarcasmo, la ironía, el miedo. Eh, entonces se produce una efectividad real utilizando este psiquiatra virtual. El psiquiatra virtual funciona muy bien cuando tienes también una cámara, porque la emoción que se puede transmitir en lo que es tu cara, en la expresión facial, también contiene muchísima información y luego también el sistema, una vez que digamos te conoce, puede hacer predicciones de tu voz. Si estás más alegre o menos, eso también se transmite en la tonalidad, en las palabras que utilizas, en el espacio entre palabras. Son cosas muy pequeñitas, muy sutiles, pero una vez que tienes un sistema que te reconoce perfectamente y conoce a nivel de expresión facial y de tonalidad cómo te sientes y cómo eso se refleja, ahí sí que se pueden hacer predicciones muy interesantes y es difícil engañar,
a la máquina. Claro, estamos hablando de un software muy complejo, no de una herramienta de andar por casa. No, de hecho, ahora mismo los eh, terapeutas virtuales no funcionan. Facebook tiene uno que no funciona bien y no funciona bien por el tema de la complicidad del lenguaje, el Ujú, sarcasmo, la ironía, todo eso el sistema todavía no lo entiende. Lo entenderá cuando se producen horas y horas de entrenamiento y eso es lo que se están haciendo en muchos laboratorios. Se están entrenando a ujú, terapeutas virtuales para que no se sepa diferenciar si es un humano o una máquina. ujú. Desde el nuevo Centro del Conocimiento de Llerena, bueno, nos transmite que está siendo un auténtico placer escucharte. Quería preguntarte cómo consideras que podemos escapar de la burbuja informativa. ¿Hay alguna medida en nuestra relación diaria con la red? ¿Podemos tomar distancia para separarnos de ese aluvión de información que nos llega? Por ejemplo, de hecho, tenemos más herramientas de las que somos conscientes. Todo el tema de notificaciones, todo ese tema el usuario lo puede cancelar. Y hay, digamos, barreras en, en el que tú puedes filtrar qué información, no solo qué contenido, pero cuándo y cómo. Y es también disciplina del usuario de decidir, bueno, hoy a lo mejor me voy a comportar de esta manera online y ver también cómo te hace sentir. Y es eso, es un poco experimentar con tus hábitos y introducir pequeños cambios y ver qué efecto tiene en cómo percibes la realidad del mundo, cómo te relacionas con personas, estás leyendo más, estás leyendo menos, qué información de alguna manera buscas de manera activa. Hay muchísimos recursos impresionantes y muy bonitos online pero claro, tienes que saber dónde meterte. Yo lo que recomendaría a todos los oyentes es que experimenten un poco con los ajustes que pueden de manera no muy compleja introducir en sus teléfonos, en sus tablets, con ordenadores y experienciar un poco esos cambios que significan. Estoy Ujú. mirando más, estoy mirando menos, estoy pensando más en esto, estoy más preocupada. El cambio climático ahora está muy fuerte en todos los... eh, se nota, hay alguien que ha cambiado su comportamiento, está reciclando más, estás comprando menos. Eh, y es un poco esa oportunidad para reflexionar. Entonces yo invitaría así a todo el mundo a que haga experimentos con sus niveles de privacidad y vean, mira, pues ahora parece que miro menos el teléfono, no sé por qué. Pues a lo mejor es porque tienes los niveles de personalización a lo mejor un poquito más bajos. Yo eso personalmente lo llamaría luchar contra el pensamiento único. Es decir, Sí. que busquemos todo el resto de alternativas que hay a lo que ahora mismo nos ofrecen de forma muy interesada, ¿no? Desde el nuevo centro del conocimiento, un par de preguntas más, Uh-huh. o tres. Desde el nuevo centro del conocimiento de las claras en Plasencia, nos hacen la siguiente pregunta. ¿Son las búsquedas, y la voy a leer textualmente, son las búsquedas que hacemos a través de Internet el conjunto de datos sobre la psique humana más importante que jamás hayamos recopilado en la historia? Sí, yo estoy de acuerdo 100%. De hecho, han habido intentos, no se ha conseguido por la complejidad, pero han habido intentos de intentar analizar todos los datos que se generan en las redes sociales y estudiar el sentimiento eh, la emoción, la valencia positiva o negativa de lo que la gente está diciendo para intentar decir, mira, hoy la gente está hablando, interactuando, pero parece que están más tristes que ayer. Intentar ver qué es lo que la gente cuenta o qué dice. Eso es complejísimo, pero como archivo es impresionante la cantidad de datos que se están generando y se pueden, digamos, son las piezas chiquititas para hacer un puzzle inmenso que refleja la sociedad hoy en día en Uh -huh. distintos
y lo puedes mirar por distintos países, distintas culturas. Es muy interesante a nivel psicológico y sociológico. Esto de psiquiatra virtual me recuerda a lo del oráculo de Delfos, ¿no? ¿Cómo está? Te devuelve algo que tú quieres escuchar en algunas ocasiones, ¿no? Mira, desde el nuevo Centro del Conocimiento de... alguna pregunta, compañeros, voy a tener que dejarla en el tintero porque se nos ha alargado. Afortunadamente se nos ha alargado la conversación. Desde el NCC de Villanueva del Fresno nos dicen cuánto tiempo falta para que los ordenadores, nos has respondido ya un poco, pero puedes apuntalar tu opinión. ¿Cuánto tiempo falta para que los ordenadores piensen por sí mismos, al hilo del ejemplo que tú decías, para saber si deben salir de un incendio si es necesario? ¿Cuánto tiempo falta para que ese ordenador tenga realmente una inteligencia en ese sentido? Falta mucho, muchísimo. Falta muchísimo. A lo mejor con el ejemplo que he dado habrá oyentes que digan, bueno, pues le pones un sensor antiincendios a cualquier robot y ya está. Pero la cantidad de sensores que deberíamos introducir para que se comportara de manera humana es tan elevado que de alguna manera subestimamos la complejidad del ser humano. Porque puede que deba quedarse para rescatar a alguien y no lo Claro, sepa. hay un montón de decisiones que se nos escapan incluso de manera fortuita. Todavía falta muchísimo tiempo. La verdad que no puedo predecirlo y no sé ni siquiera si es posible. Pero queda mucho dinero. Hay dinero, queda mucho tiempo. Mucho por hacer. Sí. Última pregunta, Elvira. ¿Qué está ocurriendo con la socialización de los niños en todo el mundo a través de Internet? ¿Qué consecuencias tiene? Positivas, por supuesto, algunas menos positivas. Pues las positivas son que hoy en día, como los niños juegan menos en la calle, lo positivo es que se pueden conectar y pueden jugar, pueden charlar, pueden enviarse. La socialización online funciona. Los riesgos que tienen es que jueguen menos de manera dinámica, hay más sedentarismo, y eso es un problema inmenso, están perdiendo horas de sueño. Cada generación creo que siempre dirá, oh, yo cuando era una niña jugábamos y así era como se jugaba y así era como... El juego y la socialización evoluciona y sí, está cambiando de manera radical. Para bien o para mal, no lo sé. El sedentarismo sé que es un problema inmenso. Yo invitaría a todos los padres que nos están escuchando que de vez en cuando, bueno, que limiten a 2 horas el tiempo que pasan los niños delante del ordenador, que motiven a los niños y niñas para que sean más creativos, que no sea una actividad pasiva. Y muy importante es que de vez en cuando, y esto requiere esfuerzo de parte de los padres, digan, hoy no hay, pero no hay tampoco para ellos, que eso es otro. Y ese Tú día, no, a lo tú no, mejor, tú no. No puedes. un... Pues no, y también ayuda a reflexionar a los padres, que no podemos decir al niño, hoy no coges el teléfono y se ponen ahora a mirar. No, es que es el email del trabajo, no, nada. Invitaría a que hicieran, venga, hoy vamos a hacer un pastel, hoy vamos a ir a visitar este parque, hoy vamos a, o hoy nos vamos a aburrir, porque yo eso se lo hago a mis niñas. Y, La y importancia de hoy, saber aburrirse, sí. sí, y en cuanto a los 10 minutos se ponen a dibujar, a pintar, a hacer algo, porque el aburrimiento es lo peor que hay. Entonces deja que los niños se aburran un poco y se vuelven más creativos. Empiezan a jugar con cosas que normalmente hemos jugado siempre. Pues con este llamamiento a la creatividad y a las herramientas más cercanas, vamos a cerrar la conversación. Elvira Pérez Vallejo, profesora asociada en el Centro de Investigación de Salud Mental y Tecnología de la Universidad de Nottingham, perdona mi inglés. Quiero darte las gracias por haber estado presentes en esta actividad, por habernos acompañado y porque nos has transmitido una cantidad de elementos y de herramientas muy importantes para poder abordar el uso de las TIC con otra visión mucho más crítica. Muchísimas gracias.
No, gracias a ti, a vuestro equipo. Un placer. Cualquier otro momento, yo siempre encantada de compartir y un placer conoceros. Estáis Muy haciendo bien. un trabajo fantástico y ojalá no solo Extremadura, pero otras comunidades estén haciendo lo igual de bien. Muchísimas gracias. Quiero despedir también a todas las personas que nos están escuchando. Os recuerdo que el día 21 tenemos otra conexión y, bueno, pues simplemente espero que hayáis aprendido y que os haya gustado. Muchísimas gracias. Buenos días. Muy bien, gracias.